Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por asistir nuevamente a Tertulias. Hoy Catalina nos va a hablar de lo que es cerrar ciclos, por qué los cerramos, por qué son importantes, cuándo los cerramos y cómo nos damos cuenta por qué necesitamos cerrar los ciclos. Catalina comenzó este trabajo hace 5 años o 6 años, ¿cierto? Gracias a una experiencia personal que ahora nos cuenta. Y en ese momento encontró cuál era su propósito de vida, que la cambió totalmente de una vida profesional como abogada, 20 años de experiencia, a dedicarse a este nuevo proyecto y misión de vida. Catalina, entonces te dejo para que nos cuentes en muy corto de tu vida, porque esa experiencia fue la que te guió a lo que es la vida hoy. Y seguimos al tema que estamos hoy aprendiendo contigo, es ¿por qué cerrar ciclos? ¿Cuándo cerramos ciclos? ¿Qué son los ciclos? Exacto, bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, contenta de estar despierta y hablando de estos temas. Bueno, a ver, ¿cómo descubrí yo esto? A ver, yo, como dices tú, me dediqué 20 años al ejercicio y al estudio del derecho. Yo era abogadísima al 200%. Y en el 2015 mi papá se enfermó muy grave en Colombia, le dio una cosa en el intestino rarísima y yo pues lo fui a acompañar a terminar su vida. Pues cuando yo llegué a Colombia no sabíamos que esto estaba ya al final, sino que ya nos fuimos dando cuenta y yo me di cuenta en esos meses que estuve en Colombia acompañándolo, lo mal preparados que estamos todos para acompañar los finales. O sea, este señor estaba muy enfermo y cada día era más evidente que se iba a morir. Y yo veía como que no podíamos acompañar, uno no sabe cómo hacer. Y entonces, claro, cada uno trata de aferrarse. Yo me acuerdo, veía a mis tías diciendo, no, tú tienes que seguir luchando, aquí te necesitamos. Yo en un momento estaba muy enfatizando mucho como el seguimiento médico, las cosas que pasaban todos los días, pero me empecé a dar cuenta que si yo estaba ahí no era para ver si es que se subió el potasio, se bajó el potasio, etcétera, o lo que sea, lo que pasaba todos los días, sino que aquí estaba pasando algo más importante que sí, y que yo me tenía que conectar con el alma de mi papá para estar ahí presente en ese momento. Entonces, empezaron a pasar una cantidad de cosas ahí en ese final, en esos meses finales. Y cuando yo regresé a donde yo vivía, en ese momento yo vivía en Suiza, yo dije, yo tengo que hacer algo con la muerte. Cuando finalmente mi papá se murió, que fue una muerte pues a la vez muy dura, pero también muy hermosa, yo como que renací y me empecé a encontrar este camino de acompañar a la muerte. Me formé en acompañamiento a la muerte y a la enfermedad y luego, digamos, paralelamente llegó el coaching. Entonces, al principio yo pensaba que como que mi misión estaba solamente centrada en la muerte, pero en la medida que fui caminando, me empezaron a aparecer personas que estaban cerrando ciclos. Entonces, el divorcio, el despido, la quiebra, la enfermedad, otra vez la muerte, o sea, personas que estaban cerrando ciclos y el derecho me regaló, el derecho como que entrena un músculo que es poder estar en la dificultad. O sea, cuando tú vas a un abogado, tú nunca vas a decirle, oiga, todo va divinamente, todo está súper. No, tú vas a un abogado a decirle, tengo un lío, tengo un problema, o quiero hacer esto, no sé, quiero fundar una nueva sociedad, por ejemplo, ¿cómo hago para no meterme en líos? O ¿cómo hago? Sí, pero el derecho te da como el entrenamiento de estar en la dificultad. Y esos finales nos ponen en una situación de contraste, de dificultad, que es muy incómodo, es aburrido. O sea, que estarse divorciando, estarse quebrando, que te despidan del trabajo, que se murió alguien querido, que tienes una enfermedad y pues estás cerrando un ciclo de lo que era la salud y ahora no es. Es una situación muy incómoda, pero es clave porque el potencial de aprendizaje y de crecimiento que da el contraste no lo da nada. O sea, nosotros digamos que los principios siempre son bienvenidos.
O sea, nace un niño y todo el mundo, ay, feliz, bienvenido, qué felicidad. Nuevo trabajo, no, feliz, buena suerte. Todo, te casas y no, felicidad, celebración, fiesta, felicitaciones. O sea, los principios que además generalmente vienen acompañados con ritos, fiestas, celebraciones, son una dicha. Pero bueno, cuando esos ciclos se acaban, no, eso sí, nadie quiere saber de eso. Eso es aburrido, duele, molesta. Y estamos muy domesticados para, para anestesiar, para anestesiar y no estar presentes con lo que duele y con lo incómodo. Entonces, yo lo llamo o lo he oído como la cultura microondas, que es como nosotros queremos que el final sea rapidito, o sea, como meterlo en el microondas que se caliente y ya, rápido, ¿no? Y resulta que estas cosas pasan y traen en esa incomodidad, como dije, un potencial de aprendizaje enorme, de salirse un poco de la historia de lo que está pasando, digamos, cuando alguien llega a mí, claro, es que yo me estoy divorciando porque esto está pasando y esto está terrible, bla, 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 bla. Pero cuando nos salimos de la historia, de la circunstancia, de lo que está pasando y vamos un poquito más profundo, pues ahí el potencial es enorme y por eso es tan importante darle una oportunidad a que el ciclo se pueda cerrar, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? O sea, es importante que lo cerremos, sí, pero cómo se da cuenta la persona un ciclo que no ha cerrado? Un ciclo puede ser una muerte de hace muchos años o puede ser un despido de un trabajo que, que no lo procesó, porque está también la otra actitud es o nos damos cuenta o sencillamente lo cancelamos y seguimos nuestra vida porque eso ya pasó, ¿cierto? Pero sin Claro. hacer y sin hacer un cierre de ciclo. ¿Cómo es también hacer ese cierre de ciclo? Digamos lo que yo veo cuando la gente llega, digamos, me contacta, es que hay una situación como la puntica del iceberg de algo que se ve, pero debajo del iceberg hay algo mucho más grande que no se ve. Cuando uno ve los icebergs, uno ve el triangulito muy bonito, pero si uno viera abajo, eso son unas cosas enormes. Generalmente la gente llega porque hay algo como que no funciona, como que está bloqueado y es como si me estoy divorciando, pero ese divorcio trae cosas de antes que de pronto la persona no es consciente y empieza como a captar, ah, claro, es que esto está relacionado porque cuando se murió mi papá yo nunca procesé su muerte. Ah, claro, es que cuando mi mamá se enfermó y es en ese momento empezó a bloquearse todo, o sea, como que todo tiene una historia, digamos, más amplia y cuando se abre la puerta a decir, pues démosle la oportunidad de hablar a esos cierres, a ver qué es lo que nos están diciendo de verdad para, pues para hacer algo con ellos, para mirar. Si hay que hacer un duelo, pues hagámoslo. Vámonos por las etapas del duelo a ver qué se sintió ahí. Eh, Que no nos qué es lo cuentas que, un poquito cuáles son las etapas también del duelo, porque ese duelo, entonces me estás diciendo que ese duelo se hace no solamente en la muerte, sino en cualquier cierre de ciclo, ¿verdad? digamos Sí. que la gente piensa que cerrar un ciclo es hacer un duelo solamente, ¿sí? Pero es mucho más que eso. Entonces, digamos que, y a veces ni siquiera hay que hacer un duelo cuando se cierra un ciclo, pero el duelo es esa sensación de pérdida que siente uno, que hay una fractura emocional. O sea, literalmente se fractura algo adentro, ¿sí? Y como cualquier fractura necesita una cicatrización. Entonces, claro, cuando hablamos de lo físico es facilísimo decir, ay, no, yo me acabo de romper la rodilla, yo tengo que operarme, luego me tengo que hacer la fisioterapia, luego tengo que usar la muleta, y eso todo el mundo dice así, perfecto, eso se ve y está aprobado. Si uno va cojeando, la gente lo ayuda a uno a subir al ascensor y todo, pero cuando uno está en duelo, uno, ay, no, yo no puedo llorar, yo no puedo sentir, tengo que ser fuerte, esos mensajes de Facebook cuando alguien se muere, tienes que ser fuerte, pídele a Dios fortaleza. Yo le digo a la gente, no le pidas fortaleza, o sea, no, no vas a sacar nada pues jugándote a la fuerte ahora, pero vamos a las etapas del duelo. Cuando viene esa sensación de fractura,
son varias etapas que no pasan en el mismo orden porque cada persona es un mundo y cada duelo es diferente. Entonces, las voy a decir sin que se entienda que tiene que ser una detrás de la otra así ordenada. Bueno, primero está la negación, ¿sí? Entonces, hay tal shock en el momento que es como, uy, no, esto no está pasando, no, esto no. Entonces, se niega el hecho porque todavía se está procesando. Luego viene la negociación. Sí, no sé si ustedes han vivido en algún momento que alguien está grave en la clínica y empezamos a hacer negociaciones con el médico, con uno mismo, con Dios, mira, por favor, cúramelo, porque si me lo curas, entonces yo voy a estar así. No, doctor, usted haga lo que sea, porque entonces yo me voy a acercar más a él y yo sí me comprometo a cuidarlo y yo sí, sí. Se empiezan a hacer negociaciones y con uno mismo, no, yo ya estoy valorando la vida, entonces yo ahora sí, ¿no? Es necesario porque es parte de procesarlo. Viene la rabia. La rabia es clave en un momento de duelo porque la vida venía de una manera X, ¿sí? Y el camino se bifurca y pues hay rabia, pero el gran problema de la rabia es que a nosotros nos han enseñado y hemos aprendido con una educación pues bastante desacertada que la rabia es mala. Cuando somos niños, ¿cuántas veces nos han dicho nuestros padres, abuelos, que no haga berrinche, que deje la chinchera, que no? Y en realidad la rabia es una emoción tan legítima como cualquier otra y es necesaria para expresar una inconformidad. De hecho, hay investigaciones que dicen que cuando un niño tiene rabia, si yo lo dejo expresar su rabia y vivirla y respeto esa emoción sin quererla cambiar, la rabia dura 15 o 20 segundos. O sea, el niño, no sé, se le cae el carrito, lo que sea, le da rabia y yo le dejo que el niño exprese su rabia, a los 20 segundos ya pasó, salió y la emoción se transmuta en otra cosa. Pero nosotros aprendimos que no nos podemos poner rabia, que no, que la rabia no, que tenemos que estar siempre bien, bien en la compostura, en la no sé qué. Entonces, cuando llega el duelo y se siente rabia, nosotros estamos ya programados para que eso es malo. Entonces nos sentimos culpables, nos sentimos mal y entonces ahí empieza un revuelto, ¿sí? Porque porque no la sabemos procesar y no nos permitimos vivirla. Y además también, por ejemplo, cuando se muere un ser querido o cuando me divorcio de quien ha sido mi pareja hace mucho tiempo, hay culpa por esa rabia, porque como soy una niña tan buena, ¿cómo va a tener rabia con mi papá? Porque se está muriendo. No, yo no puedo. Que en realidad no es una rabia con el papá, sino es una rabia propia, es una emoción propia. Entonces, ese pasaje por la rabia es clave y como que cuando yo hago un ejercicio de la rabia, de permitirle a la persona sentirse rabia, es como pongámoslo sobre la mesa y aquí no hay juicio ni nada, pero es legítimo que la rabia salga y se exprese, ¿no? Entonces ese es el otro etapa del duelo. La otra es eh, la depresión o la enorme tristeza, pero ojo que no es la depresión, digamos, clínicamente diagnosticada como depresión, sino es una etapa temporal en la que se baja el ánimo, se da tristeza, inmenso dolor. Tiene además repercusiones físicas el duelo, porque pues el apetito se afecta, la respiración, el sueño, o sea, todo se afecta en un momento de duelo, pero se vive de una manera muy aislada y es como que lo tenemos que hacer a escondidas, ¿sí? Lo que yo decía, o sea, si alguien se rompe la rodilla y está en muletas, todo el mundo normal, pero la persona en duelo, no, yo no puedo llorar, yo no puedo nada, yo tengo que estar pues arregladita bien porque quién me va a ver llorando. ¿Cuántas veces hemos pedido disculpas por llorar? Mil, ay, no, perdón por llorar, ¿no? Porque tengo que pedir yo perdón por llorar, si es, pues, sí, o sea, sí puedo tener tristeza. Entonces esa tristeza es normal, es temporal y es necesaria. Eh, cuando ya la depresión, o sea, si ya hay una depresión, digamos, declarada o que está pasando mucho tiempo y la persona sigue en depresión, digamos, clínica, ahí sí hay que hacer algo diferente, pero no a confundir, digamos, con la enfermedad diagnosticada de la depresión. Y el último es la aceptación, cuando ya
se acepta el hecho que pasó, se es consciente de que se ha, digamos, caminado un camino, perdón la redundancia, y ya se acepta ese hecho, se acepta que la persona se murió, que el trabajo que ya no está o lo que sea que haya causado el duelo y, y ya se entra como, pues, como en otra etapa. Entonces, muchas veces el cierre de ciclo involucra un duelo, pero eso es solamente una parte, no es, no, o sea, a mí muchas veces me dicen, es que tú eres la experta en duelos, y yo digo, no, pues es que no es que sea solo el duelo es como una parte, lo que a mí más me interesa del cierre de ciclos es poder sacar de esa experiencia de contraste, como yo digo, un aprendizaje para poder pasar una página, ¿sí? No es simplemente como, ok, pasó, listo, siguiente. No, no es siguiente. O enterrémoslo y yo ya no hablo de eso, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa, me centro en lo nuevo, lo pasado ya pasó. Eso es mentira, ¿sí? Eso son mentiras que se cuenta la mente, que se cuenta el ego, que le cuentan a uno. Y ya no piense en eso, distráigase, ay no, usted está llorando mucho, distráigase, vamos a comer helado, vámonos para cine, y ya rapidito empieza otra cosa y ya, ¿no? No, no, yo pienso que no hay mejor momento de elaborar y de sacar recursos interiores que uno desconoce que cuando uno está en el contraste. O sea, cuando uno está en un contraste, conoce unos aspectos de uno que no salen de otra manera, ¿sí? De recursos internos que pueden servir para lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese cierre de ciclo? Es mi siguiente pregunta. Digamos que generalizar es muy difícil porque si tú estás divorciándote, si tú estás procesando la muerte de tu mamá, si tú estás en un momento profesional cerrando, cada cierre, digamos, es muy particular. Incluso hay muchas veces en el que es voluntario, o sea, como decir, llevo viviendo un capítulo de mi vida así y yo quiero pasar a otra cosa, pero no sé cómo hacer el puente. Entonces, digamos que es distinto, pero entonces no hay como una receta, digamos, que yo te diga, mira, para cerrar el ciclo tú llegas y empiezas, te levantas a una hora, meditas, luego vas así, luego haces ejercicio, luego haces, no es como una receta mágica, pero sí es la disposición de elaborar esto que está pasando para no quedarse en la punta del iceberg, ¿sí? Para no quedarse en el cuentico. Y es que yo me divorcié, y es que mi esposo hizo esto, y yo hice esto, y entonces no sé qué, o mi mamá le pasó esto, y entonces, sino salirse un poco de la historia y pararse desde otra perspectiva para ver cuando yo estaba en esa historia, qué me creía yo y qué cuentos me contaba yo, qué he creído yo de la vida en esos momentos para yo poderlo replantear. O sea, por ejemplo, esto que hablan tanto, que están tan de moda, pues lo de las creencias limitantes, pero es que esto es clave porque cuando vivimos algo complicado, todo lo que vivimos, todas las experiencias que tenemos, reflejan un nivel, un sistema de creencias que está muy arraigado en la cabeza y en el cerebro. Y es el momento de replantear la creencia. Les voy a contar algo muy sencillo que me pasó hace poco. Estaba yo hablando con un hombre de 40 y tantos años que se estaba divorciando, ¿no? Y cuando él me contaba lo que pasaba, es decir, la historia, él muchas veces me decía, y es que yo soy un tonto, y es que no, como yo he sido tan tonto, yo soy tonto, o sea, se refería mucho, y en un momento yo lo paro y le digo, ¿desde cuándo te estás creyendo tú que eres un tonto? Entonces el tipo como que, ¿cómo así? Me dijo, es que yo le dije, si tú te das cuenta en tu discurso mencionas esto muchas veces. Y entonces él me decía, o sea, tuvo un momento como de, claro, es que yo desde los 5 años que mi mamá me decía siempre tonto, mi abuela me decía en el colegio, y yo me creí que yo era un tonto. Y le dije, ¿tú te das cuenta que tu divorcio de hoy, 40 y tantos años después, está basado en esa creencia que tú eres un tonto? ¿Y que desde cuándo te creíste eso? Y dime si eso es verdad o no. ¿Eso es real?
No, eso no es real. Eso tú te lo creíste en un momento, te lo seguiste alimentando durante toda la vida y te quedaste, te fijaste esa creencia como un sello acá que se quedó en la cabeza, que además generó sus conexiones sinápticas en el cerebro porque ya hay surcos neuronales que lo tienen así para que él diga, yo soy un tonto. Yo dije, le dije, eso no es real. Entonces, para que tú puedas elaborar esto de tu divorcio actual, esa creencia se tiene que ir porque es falsa. No es cierta. Te la creíste tú, pero no es cierta. Y todos tenemos una cantidad de creencias que son falsas, que nos hemos contado a lo largo de la vida porque tenemos interpretaciones de experiencias que pasaron o de lo que nos dijeron nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros adultos, nuestros profesores. Y cuando llegan estos momentos, salen esas creencias y es el momento perfecto para replantearlas. Porque cuando este señor hizo ese clic de ese niñito de 5 años que hoy en día se está divorciando porque es como yo soy un tonto y entonces ella me trata de tonto y entonces, yo digo, cuando tú cambies esa creencia, tu realidad actual tiene que cambiar, ¿sí? Porque todo lo que pasa afuera es una proyección de lo que está adentro. Entonces, ¿qué mejor momento para sentarnos a mirar qué es lo que tú te has creído hasta hoy y poder replantearlo? Y claro, en estos momentos de contraste es cuando salen esas creencias que están inconscientes, que ya lo hacemos sin pensar. O sea, no, está completamente, estamos como en piloto automático. Eso para mí es clave en el cierre, en el cierre de ciclos, porque es como no solo replantear la historia y pararse desde otro lugar, sino también recontar la historia que tú te has contado y te has repetido toda la vida. Que en muchas ocasiones o sea, el 60% de creencias que tiene una persona de sí misma son falsas. Falso, mentira, no es real. Entonces, esto es una oportunidad muy buena de hacer eso, ¿no? Y de, 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 de poder mirar cómo estamos pensando y por qué esta experiencia que yo vivo hoy refleja una cantidad de creencias que yo no he revisado, no he replanteado y que siguen ahí desde los 5, 6, 13 años y yo a los 60, 50, 40 me sigo creyendo lo mismo que interpretó mi niña hace 20, 30 años, mi adolescente hace 20, 30 años. Entonces es muy interesante como ver que todo, a la larga, todo es lo que ha estado, lo que ha estado siendo nutrido por la mente, ¿no? Y claro, cuando estás bien, como todo está bien, bien, entonces saltamos en las nubes, todo bien, no se da ese contraste que te hace parar y decir, ¡oh! ¿Sí? Y de ese momento, el divorcio, de la quiebra, el despido, de la muerte de un ser querido o de una enfermedad propia, pues te hace a ti mirar muchas cosas. Por ejemplo, la enfermedad para mí ha sido una gran maestra porque toda enfermedad, toda, tiene una causa emocional. Toda. Entonces, cuando sale la enfermedad, ese cuerpo ya dice con letreros, usted tiene que mirar algo emocional que es viejo, que es anterior, que es una causa y que hay que mirarlo. Entonces, esto, o sea, una enfermedad hay que agradecerle a todas las enfermedades porque hacen que uno, son una excelente invitación para cerrar ciclos de cosas emocionales que están sin resolver, que están sin mirar, que están sin comprender y, y pues nos da información clave de lo que en realidad está pasando, ¿no? Sí, te quería hacer otra pregunta porque muchas veces hay situaciones donde por querer ser víctimas no podemos tomar, no podemos tomar una decisión para cerrar un ciclo, ¿verdad? ¿O cuál otro motivo hay para que no podamos cerrar ciclos? Mira, has tocado un tema clave y es el arquetipo de la víctima. O sea, nuestra sociedad está completamente inmersa en ese arquetipo, porque si tú ves
La mente siempre necesita blanco, negro, culpable, inocente, bueno, malo, y todo el sistema social está basado en el arquetipo de la víctima, pues el derecho, tú estudias, entonces si haces algo mal, entonces te vas para la cárcel, si no pagas el impuesto, pagas una multa, si no se queda el castigo, si premio, castigo, cuando por ejemplo, fíjate lo que genera un asesinato grave, así pues, digamos, de alto impacto, la gente quiere, claro, que lo metan a la cárcel, que lo maten, que lo hagan lo mismo, porque tenemos esa necesidad de victimizar y de castigar, y si no nos salimos de ese arquetipo de la víctima, es muy, muy difícil, porque claro, cuando estás en el divorcio, como tú dices, entras en la víctima y claro, y yo, que como así, yo di todo y yo hice y yo, y ahora la vida me paga así, y entonces, ¿no? Entender, o sea, cuando uno trabaja, cómo se está uno victimizando, ahí ya está empezando a salir del rol de víctima. Pero eso es un impedimento y es grande porque además todo el sistema lo apoya todo el tiempo. O sea, fíjate las telenovelas, el malo, la buena, la víctima, no sé qué, las películas, los buenos que persiguen a los malos, o sea, todo está basado sobre ese arquetipo. Entonces es bien complicado. Y también la idea de perdón, todo lo que nos han vendido el perdón, no tiene nada que ver con el perdón, pero está construido sobre ese arquetipo de la víctima. Entonces, por ejemplo, es que ayer leía yo de un actor, no sé qué, se le han perdonado todas las infidelidades. ¿O qué significa perdonar una infidelidad? Entonces yo digo, otra vez estamos en lo mismo, porque ¿qué nos han dicho del perdón? Tú has hecho algo malo, entonces yo, que soy tan buena, te perdono. ¿Quién soy yo para juzgarte, para decir que tú eres bueno o malo? Eso es perdón, eso no tiene nada que ver con perdón, eso se llama juicio y se llama arrogancia. Entonces ahí no hay verdadero perdón, ¿sí? Porque yo no soy nadie. O sea, el perdón ocurre cuando yo soy capaz de ver en el otro algo que me corresponde sanar a mí, ¿sí? Por ejemplo, estoy trabajando con una persona que ha vivido maltratos y pues infidelidades del esposo, y ella está como con esta cosa, es que yo lo tengo que perdonar, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿por qué qué quieres decir con eso? No, pues porque si yo quiero que mi matrimonio siga, yo lo tengo que perdonar. Entonces yo, no, tú no tienes que hacer nada. O sea, que este señor que está haciendo esto, lo que sea, te está dando a ti la oportunidad de sanar algo en ti, que es una valoración muy baja de ti mismo. El día en que tú te valores al 100%, ese día lo que está pasando afuera va a cambiar. Pero ese es el trabajo que te corresponde hacer a ti, no es esperar y rezar para que el Señor se porte bien y perdonarlo. No, es que eso no es por ahí, no es hacia afuera, es hacia adentro, ¿no? Entonces, esa idea de la victimización, esa idea del perdón, esas ideas impiden los cierres de ciclos porque todo se queda en el afuera, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a trabajar en el adentro, en la causa de todo está en la conciencia, está dentro de uno, pues ahí se empieza a avanzar, ¿no? Sí, todo está dentro de uno y por eso el mirar por qué no avanzamos en una situación, por qué las enfermedades, por qué no podemos hacer un divorcio, o sea, qué nos impide cuando en una relación, que lo decías tú, de golpe hay maltrato o hay algo muy grave, por qué la persona no puede hacer ese divorcio. O cuando se termina un trabajo y la persona sigue como sintiéndose también víctima, ¿no? Sintiéndose mal con él mismo porque terminó el trabajo y las oportunidades de golpe no llegan hasta que ese ciclo no se cierre. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir de esas situaciones? Todo lo que pasa afuera en realidad es una consecuencia de algo. O sea, si cuando tú ves una flor, esa flor es una consecuencia de una semilla, tú la semilla no la ves. Sí, mira, me pasa mucho, como decía, que la persona llega por una circunstancia, pero en realidad esa circunstancia se conecta con una anterior. Porque
yo pienso que nosotros venimos acá a hacer un aprendizaje profundo de nuestra alma y cuando no aprendemos una cosa, la vida nos vuelve a mandar otra que se va conectando. Por eso generalmente las experiencias se repiten. O sea, cuando vemos que a nivel relacional se repiten como que se escoge un mismo patrón. En el trabajo pasan cosas que se vuelven a repetir. En la salud, entonces, como que todo se repite. ¿Por qué? Porque es la manera de aprender. O sea, cuando algo no se resuelve, se queda como ahí, pero vuelve a repetirse. ¿Para qué? Para que justamente veamos otro ángulo de la situación y poder resolverlo. Y claro, hay momentos en que no estamos preparados para ver toda la película, o sea, todo el panorama, y el aprendizaje va siendo como de a pasitos, como primero un pétalo, luego otro, y es cuestión como de buscar las relaciones. O sea, por ejemplo, te digo algo muy interesante que pasó hace unas semanas, como que empecé a hablar con una persona de, ok, te sientes así, de X manera, vale, en esta situación. ¿Cuándo en tu vida te ha pasado esto que te sientes así? Y empezamos a hilar, es que cuando yo así, entonces yo le decía, fíjate que estamos encontrando un común denominador de algo que se repite y que te llevan las mismas sensaciones y como al mismo estado de frustración. Entonces, ya solamente mirar ese hilo, ahí ya se empieza a resolver, porque la persona dice, claro, esto no son hechos aislados, no es que yo tenga mala suerte, no es que yo soy de malas, sino que es que hay algo que resolver cuya causa no la has visto, porque estamos viendo, o sea, te quedas en el efecto. Es que cuando yo en mi trabajo siempre me pasa esto y nos quedamos en lo que se ve, no, no en la causa. Entonces es como darse la oportunidad de a través del contraste ver más ver más profundo y no quedarse con un pedacito, otra vez vuelvo y lo digo, no quedarse con la punta del iceberg, sino estar dispuesto a mirar más profundo y a meterse como a recorrer, a quitar el agua para ver que es que abajo hay un iceberg enorme, ¿no? Y claro, siempre hay mucho miedo, porque es que ver lo que duele o lo que molesta es muy incómodo, no nos gusta, no es rico, no es agradable, no es un buen plan, no, pero es necesario porque ese dolor trae la semilla de no me gusta la palabra solución, porque solución suena como cuál es la solución de 1 más 1, 2, sino trae la semilla de una resolución, pues que hay que trabajarle, ¿no? Que hay que mirarlo. O sea, cuando tú dices es que la persona no se puede separar, o sea, entonces si a mí me llega una persona a decirme, mira, es que yo me quiero separar, pero no puedo, no soy capaz porque no me puedo ir de ahí. Entonces hay que mirar, hay que decir, ok, vamos a mirar qué es lo que pasa ahí. Y empezamos con las creencias. ¿Cuáles son tus creencias de no poder? O sea, ¿desde cuándo te estás contando tú que no puedo? Y entonces eso tiene una causa que no tiene nada que ver con el divorcio. Eso está antes, ¿sí? Es que yo maltrato, sí, el maltrato, lo que sea, pero ¿dónde está la causa de esa niña que no se ha podido valorar? ¿Dónde está eso? ¿Desde cuándo tú no te estás valorando? Y eso generalmente está todo antes, ¿no? Entonces, no es cuestión de decir, listo, no, ya, yo decidí, sí, ahora sí, ya me voy a divorciar. No podemos ser facilistas en esto, ¿no? Tampoco es que nos necesitemos 10 años para resolver esto, pues como antes que la gente se hacía psicoanálisis y duraba 15 años en el psicoanálisis, tampoco, pero sí es estar dispuesto como a encontrar, a encontrar causas donde no, donde no estamos como tan preparados para verlas. Por ejemplo, esta historia
de este hombre que se creía tonto, que hizo así cuando, claro, es que a mí desde los 5 años me están diciendo que yo soy tonto. Eso tuvo una causa para lo que hoy está pasando en su divorcio, que no tiene nada que ver, ¿sí me entiendes? Porque el divorcio es uno, pues si el tipo se está, no le funcionó, ay sí, qué vaina, no le funcionaron las cosas, qué raro, el tipo es buen tipo, la chica también es buena, porque pues, todos somos muy queridos, muy amables, todos, pues sí, sí. Pero es que esas cosas de rupturas y todo no pasan por ahí, tienen unas causas que hay que mirar un poquito mejor, ¿no? Y estamos haciendo cierres de ciclos permanentemente, ¿no? O sea, y eso es el aprendizaje que tenemos, digamos, para los ciclos más importantes de la vida. Si nosotros, porque la muerte la vemos permanentemente en muchas situaciones o pérdidas que tenemos, se nos perdió un anillo o algo muy grande que tenemos, cómo enfrentamos esa pérdida y cómo hacemos ese cierre es lo que nos enseña a lo importante en la vida, ¿no? Cuando alguien se muere, Y, eh, y una sobre pérdida todo que de una hay relación. esa palabra pérdida para cada persona tiene implicaciones diferentes, ¿sí? Eh, entonces, como cuando, por ejemplo, se dice, es que yo perdí a mi papá, ¿sí? Yo perdí a mi mamá, yo perdí a mi esposo, yo digo, de verdad, o sea, de verdad hay si me entiendes, es como, ¿qué es la pérdida? ¿Qué es esa sensación como que tenías algo y lo perdiste? O sea, no, en realidad no hay pérdida, hay una sensación, pero en realidad no hay pérdida. Entonces es como tratar de ver qué es la sensación de cada persona, porque lo que tú puedes sentir como pérdida es diferente a lo que yo puedo sentir. Entonces darse la oportunidad como de ir adentro a ver qué es lo que sientes que se perdió. Por ejemplo, cuando se muere un papá o una mamá, la sensación de pérdida es que ya pierdes tu rol de hija o pierdes tu rol de madre o pierdes la función que tenías. O sea, el duelo que le haces es a la función que tenías porque ahora como que te quedaste sin función, te quedaste sin personaje. Si yo era la hija, necesitaba un papá, pero como ya el papá se fue, pues eso es lo que cree la mente que se fue, entonces ya no está, ¿no? Entonces es como, sí, como replantear todas esas creencias que tenemos de conceptos tan trillados, la pérdida, la muerte, pues todo lo que nos han contado de la muerte no es tal. Entonces es como replantear todos esos conceptos que tenemos tan arraigados, que nos los han metido por todas partes, las religiones, las creencias de los otros, eh, y que en realidad no son así, ¿sí? Pero que solamente los podemos cambiar, o sea, una cosa es que los aprendamos por conocimiento, pero cuando experimentamos una pérdida de un ser querido, es ahí cuando nos vemos abocados a contemplar la muerte de una forma mucho más, pues, enfrente de nosotros, y ahí está, quiéralo o no, un sentimiento que se desarrolla en la persona, bien sea de vacío, bien sea de pérdida, bien Sí. sea de dolor muy grande, ¿cierto? Y solamente en Además, ese momento, solamente en ese momento experimentas tú algo diferente. Lo mismo un divorcio. O sea, yo te podré hablar lo que sea, cómo trabajar el divorcio, pero solamente si lo has experimentado, entiendes ese proceso que hay, que lo cuenta Elizabeth Kubler-Ross con todas las etapas del duelo, ¿verdad? sí. Y es que sí, en el divorcio o en la muerte se pierde una función, se pierde, o sea, como antes yo era la esposa o el esposo y ahora yo no soy, ahora entonces yo qué soy, o sea, ¿y yo qué? Sí, y una de las cosas de la muerte o estas cosas de la pérdida es que la muerte de otro nos recuerda que es que nosotros también nos vamos a morir. Y eso es como, ¡ay! Sí, una de las cosas que nos impresiona de la muerte es que si el vecino se muere o mi papá o el que está al lado, pues es que yo también voy para ahí. Entonces, eh, es como,
con todas estas creencias que tenemos de la muerte es muy complicado. O sea, sí, además es que la ciencia también nos ha vendido un paradigma pues, que ya cada vez está más reevaluado, que es mucha importancia a la materia, ¿sí? A lo que se toca, a lo que se ve, ¿sí? Y resulta que el porcentaje de materia de un ser humano es 1% y el 99% es energía. Entonces, lo que se muere, cuando algo se muere, es el 1%, pero el 99% no. Y eso lo ha dicho la ciencia, lo ha dicho Einstein, lo ha dicho todos, pero el paradigma anterior, que era el paradigma de Newton, nos dice, no es que la materia, es que es, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo palpar. Entonces, cuando yo digo, he perdido a mi papá, no, pues yo he perdido el 1%, que era lo que yo veía, lo que yo tocaba, pero el 99% está perdido, pues no, se está transformando todo el tiempo, pero no está perdido. Entonces, fíjate que el dolor de una muerte está en ese 1%. Pero si supiéramos que ese 99% no se muere, claro que no lo vemos, entonces la percepción empieza a cambiar, ¿no? Bueno, Cata y yo nos conocemos por los cafés de los que hablaba y la razón por la que fui es porque yo puedo ver la muerte antes de que llegue. Entonces, cuando era niña me traumatizaba porque era darme cuenta que alguien se iba a morir. Me pasó con la muerte de mis 4 abuelos y eso hizo que obviamente me diera cuenta que mi poder iba más allá de saber que la persona se moría y era ayudar a los que estaban a su alrededor. No es mi abuela, la mamá de la tía Juana, se murió en el 2020 y esa muerte fue muy dura para mi papá. ¿Por qué? Porque pues su mamá que como estoy embarazada, lloro por todo. Su mamá es su mamá. Y él no la quería, pues él sí quería que se muriera en el sentido de que pobrecita está sufriendo mucho, pero él no quería que se fuera porque era su mamá. Y era enseñarle que de pronto lo mejor que le podía pasar era dejarla ir, porque ella ya había hecho su vida, ella había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, era entender que mi papel, al saber que mi abuela se iba a morir desde antes, no era para mí, era para poderlo ayudar a él, para poder decirle, sí, se va a morir tu mamá. Es parte de la vida que tenemos que vivir. Fíjate lo interesante que es el apego a la materia, o sea, el concepto de madre, sí, a lo que se toca, y como estamos tan apegados a ese concepto de lo físico, entonces él en su cabeza dijo, yo voy a perder a mi mamá, porque no la voy a ver, porque yo la quiero ver todos los días, quiero olerla, quiero saber cómo está, ¿sí? Entonces, ese desapego, pues es muy duro por lo que estamos tan condicionados a lo que se ve, a lo que se palpa, pero pues que es una ínfima parte, ¿no? Entonces, ese dejar ir desde esa perspectiva del apego, pues es muy difícil, porque a la larga es aceptar que lo que se deja ir es una mínima parte, ¿no? Pero exacto, pues, y que la mamá siempre va a estar ahí, y que lo que la mamá le dio, y lo que aprendió, y lo que vivió con ella, pues todo sigue estando en él, y que nada de eso se pierde. Simplemente ya no le puede ir a hablar, le puede hablar de otra manera. Es como yo el otro día le daba un ejemplo a una persona, es como cuando alguien, digamos, se muere o transmuta, es como que se trastea a vivir al mismo edificio, pero al piso 11 y yo vivo en el 1. Entonces yo desde el 1 no veo, porque pues están las paredes y los muros y todo, pero yo sé que en el piso 11 ahí está, ¿sí? Y pues estamos en el mismo edificio, lo que pasa es que no lo puedo ver porque como yo estoy todavía encarnado en este cuerpo que necesita densidad, estamos en la tercera dimensión de materia, tiempo y espacio, donde necesitamos esto para poder movernos, para poder hablar, para poder transitar en este plano, digamos, pues lo necesitamos. Pero cuando se trasciende lo físico, que es lo mínimo,
pues no se necesita este cuerpo, no se necesita el empaque, el carro, ¿no? O sea, ¿eres el chofer o eres el carro? No, pues eres el chofer, ¿sí? Que Pero esa es pues, una experiencia muy linda que tú decías, o sea, me contaste a mí, tal vez no se lo sí, contaste a ellos, sí, cómo con tu papá comenzaste a hacer ese trabajo de es hablarle cierto. al espíritu de él, conectarte con la esencia de él para saber y dejar a un lado lo que era la parte de los médicos, que no era lo Es que necesario, ¿verdad? cuando yo estaba en este acompañamiento de mi papá, descubrí una persona maravillosa que pues como que me abrió la puerta y me dijo, mira, tu papá no es el cuerpo, o sea, tu papá no es el carro, o sea, entonces tú estás relacionándote ahora con el carro. Tu papá es el chofer adentro del carro. Entonces, si tú sigues mirando el carro, no estás ayudando a tu papá, o sea, no estás acompañándolo. Entonces, comunícate con el chofer. Las clínicas, los hospitales y todos estos centros maravillosos están hechos para ir a reparar el carro. Entonces vaya y le cambia el aceite, vaya y mide la cosa, todo, maravilloso, eso está bien y la labor pues que hacen los médicos es magnífica. Pero el alma de tu papá es lo que tú tienes que conectar y si tú quieres estar ahí, conéctate con eso en vez de estar mirando que si le cambiaron el aceite, que si no, que si tal. Entonces, si uno empieza a conectarse con eso, entonces ya la persona va a saber que independientemente del estado de la mamá, que uno sabe que es así, que era con este pelo, con esta piel, con esto todo, se empieza a hacer un contacto de alma. El alma no tiene muerte, no, no, no se muere, no se muere porque no es efímera como la materia, ¿no? Pero esas comprensiones, digamos, pues no son tan fáciles como de procesar, ¿no? Pero no somos el cuerpo, no, no somos el vehículo, somos un alma, una conciencia que está detrás de y que es lo que crece cuando se cierra un ciclo, es lo que elabora cuando estamos en un proceso de evolución o de cambio. La vida no, desafortunadamente la vida no es una línea recta que va así siempre, sino que es una invitación a vivir una serie de cambios donde estamos siempre, nacemos, crecemos, vivimos un tiempo, morimos y volvemos a renacer, ¿no? Siempre estamos, ese es el ciclo eterno pues, de la vida, ¿no? Y hay muchas muertes dentro de la vida eh, para que uno vaya evolucionando, ¿no? ¿Cuándo sé yo si ya cerré el ciclo? Yo pienso que eso no es una cosa mental como de a partir de hoy ya cerré el ciclo, sino que es un proceso en el que tu disposición tiene que estar abierta a replantear ese camino, digamos, como a como que no es simplemente como quien pasa la página de un libro, sino es, es, es un proceso sí, de darse la oportunidad de elaborar lo que pasó para no contarse el cuento de que no, ya listo, todo bien, cambiémonos de sombrero, peinémonos distinto, ya lo pasado no, ya eso es muy mental, muy egoico, ya eso no me importa, eso ya no, es que eso no se filtra por ahí, ¿no? Entonces es Pero como estar. tú usabas ahora una palabra que era como algo que me llamó mucho la atención, porque como estoy en ese proceso de darme cuenta de muchas cosas, y era contraste, si no estoy mal, que era la palabra que tú usabas. Y ese real, ese contraste es pararse uno y por eso hago la pregunta de cómo me doy cuenta, porque me he dado cuenta de muchas cosas últimamente, y es esos insights que aparecen y ayudan muchísimo, y es poder darme cuenta y regresar a ver qué fue lo que pasó, porque en una relación de pareja no es uno solo, pues somos los dos los que hubo errores y hubo cosas que hubo algún disparador, pero hay muchas otras cosas que sucedieron. Pero si yo estoy en ese proceso y cada vez estoy avanzando más, es como decir, bueno, o voy por el buen camino, no se ha acabado, pero voy por donde es. No me estoy Es como, quedando digamos, en ese círculo, como dándole vueltas a lo mismo, porque ya no cuento la historia. Eso es algo que me aclaraste, pues, como mucho ahora. Pero es como
y el cambiar, el arreglarme, el cambiar muchas cosas también creo que es parte de este mismo proceso, porque ya por lo menos quiero hacerlo. Pero era como decir, sí, yo sé que no hay un corte como exacto, decir es aquí y mañana empiezo la otra vida, pero sí como tener como un tip de decir, sí, ya te sientes mejor. Yo sé que es difícil porque Yo pienso que cuando en un divorcio, cuando uno ve al otro, o sea, en tu caso, a tu ex marido, si fuera al contrario, pues sería la ex esposa, como un maestro que vino aquí a mostrarte lo que te corresponde sanar a ti, ¿sí? Entonces, cuando yo logro sanar a través de ese maestro, yo ya estoy como diciendo gracias. Y ese es el perdón. Cuando yo logro ver en el otro algo que me corresponde sanar a mí, ¿sí? A mí. Es mío, ¿sí? Como, no sé, lo que tú decías, errores que pasaron. No es cuestión de error o no, sino eso que viví yo con esta persona y que me molestó de él o que me hizo sufrir, porque es que me hizo sufrir esto y lo otro. Cuando yo veo lo que me corresponde sanar a mí, ahí yo estoy perdonando y ahí yo estoy dejando ir, y ya como cuando el maestro me ha enseñado la lección, ya va pasando, ya su misión ya está hecha, ¿no? Entonces seguramente todavía estás en ese proceso de ver qué es lo que te corresponde aprender a ti, crecer a ti, gracias a haber vivido esa relación en la que los dos, digamos, pactaron vivir X años, porque él tenía que aprender unas cosas y tú también. O sea, tú eres la maestra de él y él es tu maestro. Entonces, a través de ti, él ve lo que él le corresponde sanar, y a través de él, tú ves lo que corresponde sanar. Y generalmente nos corresponde sanar lo que nos molesta en el otro, ¿sí? Por ejemplo, el espejo. Es el espejo, o sea, y eso es aburrido, eso no es cómodo, no es rico, ¿no? Pero sí hay una oportunidad como de buscar recursos que no inéditos en ti para crear otra cosa, ¿no? Y claro, como vuelvo a las creencias, o sea, crecimos con una cantidad de creencias falsas de lo que es ser mujer, de lo que es ser pareja, de lo que es ser la vida, de lo que es el sufrimiento, de lo que, ¿no? Como, por ejemplo, un tip que yo le doy a todo el mundo es que la tristeza es muy diferente al sufrimiento. La tristeza es una emoción, como la rabia, es una emoción legítima que cuando llega es inevitable y la recibimos y la dejamos pasar. El sufrimiento es opcional, porque cuando yo estoy en sufrimiento, yo estoy en juicio, crítica o queja, y entro en un ciclo del cual, si no quiero, no salgo. Por eso es opcional. Entonces, es y eso también tiene que ver con el arquetipo de la víctima. El sufrimiento es el pan de cada día del 90% de la población. Y es que, claro, es que es el colmo, y es que cómo no, y es que yo, y es que esto es injusto, y cómo es la vida así, y eso es puro sufrimiento que no añade nada, porque se entra en un bucle sin salida. El sufrimiento es un bucle ahí que es dele y dele y dele, y no, como la culpa, es otro bucle ahí que no saca nada. Entonces, si llega la tristeza, hermana tristeza, bienvenida a transitar por aquí, pero el sufrimiento es otra cosa.